Abran la Biblia en Levítico capítulo 26. ¿Encontraron 26? ¿Todos? Levítico 26 dice así. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así. No haréis para ustedes ídolos ni escultura, ni os levantarán estatua, ni pondrán en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse ante ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guarden mis sábados y reverencien mi santuario. Si andan en mis preceptos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, yo les enviaré las lluvias a su tiempo. La tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comerán vuestro pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormirán sin que haya quien los espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguirán a sus enemigos que caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán lo añejo de mucho tiempo y desecharán lo añejo para guardar lo nuevo. Yo pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes, seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran sus siervos. Rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me escuchan ni cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponen en práctica todos mis mandamientos e invalidan mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, y serán heridos delante de vuestros enemigos. Los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes. Huirán sin que haya quien les persiga. Si aún con estas cosas no me escuchan, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no producirá nada, y los árboles del campo no darán su fruto. Si continúan oponiéndose a mí y no me quieren oír, yo enviaré sobre ustedes 7 veces más plagas por vuestros pecados. Enviaré también contra ustedes fieras salvajes que los arrebaten, y vuestros hijos, que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y los reduzcan en número, de modo que vuestros caminos queden desiertos. Si con estas cosas no se corrigen, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también procederé en contra de ustedes, y los heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscan refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes, y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres con vuestro pan en un horno, y os lo devolverán
y os devolverán tan bien medido, comerán y no se saciarán. Y si aún con esto no me escuchan, sino que continúan oponiéndose a mí, yo procederé en contra de ustedes con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comerán la carne de vuestros hijos, y comerán la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma los abominará. Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oiré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos en que ella habiten. A ustedes los esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de ustedes. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, durante todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará, entonces, y gozará de reposo. Durante todo el tiempo que esté asolado, descansará, porque no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. A los que queden de vosotros, les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva, los hará huir como se bulle ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir en presencia de vuestros enemigos. Perecerán entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos los consumirá. Y los que queden de ustedes se consumirán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Entonces, versículo 40, confesarán su iniquidad de sus padres, la rebeldía cuando se rebelaron contra mí, y también porque se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré. Y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, mientras quede desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de su iniquidad, por cuanto me despreciaron mis ordenanzas, y su alma desdeñó mis estatutos. Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Voy a repetir. Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de tierra de Egipto, y a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que estableció Jehová entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que abra nuestros oídos espirituales para escucharla, para conocerte, Señor, como tú quieres ser conocido en medio de nosotros, Señor. Realmente te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos hables, Padre. Te bendecimos. Amén. ¿Se acuerdan que cuando Dios dio la ley, en el libro de Éxodo se dice, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, llamaron a los ancianos de Israel y le dijeron si iban a obedecer, ¿se acuerdan? Si iban a cumplir la ley. ¿Ellos qué dijeron? Que sí, le iban a cumplir. Se habían comprometido a cumplir, ¿verdad? Habían dado su palabra de que iban a obedecer.
Ahora. ¿Eh? ¿Lo repitieron? Sí, sí, sí. Ahora, esto, ¿ustedes vieron dónde se da esta ley? Estos son los estatutos, preceptos y leyes que estableció Jehová entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios se manifestó en el monte Sinaí, a la salida de la cautividad de Egipto, es que Dios les dio estas leyes, ¿verdad? Y ellos dijeron que sí, que iban a cumplir. Es interesante porque aquí se muestra que no se puede jugar con Dios, ¿verdad? Por supuesto que ellos no sabían que no podían cumplir la ley, necesitaban la gracia de Dios para poder estar bien con Él, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo, santo, y también es de amor y gracia. Ellos no se conocían a sí mismos y por eso dijeron que sí, que iban a cumplir. Cuando tenían que, si observaban lo que era la vara de Dios a la altura que estaba, tenían que darse cuenta que no, estaban muy lejos de ella, ¿no? Ahora, siempre cuando uno ve a Dios, ve todos sus atributos. Los atributos de Dios, no hay uno más importante que el otro ni se contradicen entre sí. Acá se habla de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Y también uno sabe que Dios es amor y que es gracia. Las dos cosas todas esas cosas son verdad. Es el mismo Dios. Pero sabemos que para que Dios pueda ponernos en paz por su gracia, tiene que cumplir la justicia, la santidad, todo lo demás. Eso es un tema interesante, el tema de los atributos de Dios. Si ellos obedecían, ¿qué iba a pasar? En pocas palabras. Iba a ser bendecido. ¿De qué manera? Porque estas cosas eran para cuando entraran en la tierra prometida, ¿no? Abundancia. ¿Vieron que iban a estar sembrando y plantando? O sea, iba a ser una abundancia imponente. Económicamente, los enemigos no los iban a morir. Seguridad. Abundancia, seguridad. ¿Verdad? Esa palabra que se usa tanto, iban a tener seguridad. Bueno, dice que los enemigos iban a huir delante de ellos, que 10 perseguirán a 100, eso que dice esa expresión que hay en la canción, ¿no? Ahora, esa es una parte, si obedecían. Ahora, si no obedecían, vieron lo que iba a pasar. Iba a venir juicio tras juicio, porque no es varios juicios, hasta que al final iba a venir un juicio que iban a ser dispersados. No sé si observaron eso, que es uno tras otro, ¿no? Si aún no lo hacen, si aún no lo hacen, si aún no lo hacen. Ustedes conocen ustedes conocen la historia de Israel, ¿no? ¿La han leído en la Biblia? Está para que nosotros la leamos. El Señor Jesús se refirió a ella, como se refirió a la ley. Jesús vino a cumplir la ley o a derogarla. A cumplir la ley. Porque yo no he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. La cumplió en todo sentido, por eso murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? La ley es santa, nosotros somos los pecadores. Y también siempre es bueno recordar, aunque hemos reiterado varias veces, que Jesús vivió en el antiguo pacto. No se olviden de eso. Aunque en el formato de la Biblia dice Antiguo y Nuevo Testamento, digamos, desde el punto de vista doctrinal, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Cristo establece un nuevo pacto con su sangre. Pero Él vivió, nació, vivió y murió en el Antiguo Pacto. ¿Verdad? Y cuando Él habla del Sermón del Monte, que son palabras tan admiradas por todo el mundo, porque el Sermón del Monte es admirado hasta por los no creyentes. Eso es la ley de Moisés explicada en profundidad. Es interesante, porque uno mira Mateo 5, 6 y 7,
las bienaventuranzas y todo lo que Dios dice. Y la primera dice, qué lindo esto, sí, porque es linda la ley de Dios, es hermosa, como dice el Salmo, es hermosa la palabra de Dios. Pero cuando uno se acerca a ella y te empiezas a examinar con ella, dice, qué lejos estoy yo. Te examina delante del Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, los humildes, los de limpio corazón, los pacificadores, los que buscan la paz. Y te examinas a ti y dices, yo estoy lejísimo de esto. Porque es así, estamos lejísimos. O sea, cuando la palabra de Dios penetra profundo en nosotros, nos da cuenta que estamos lejísimos. ¿Verdad? Eso, claro. Esa era la regla de Dios, que fuéramos un tipo de persona así. Bueno, ni que hablar cuando habla de que el adulterio no es solo consumar el hecho, sino lo que hay en el corazón. Cuando el homicidio no es solo consumar el hecho, sino los pensamientos, ¿verdad? Cuando habla de la ira. La ley de Dios es perfecta, ¿verdad? Pero no la podemos cumplir, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz. El pueblo de Israel se puso bajo la ley y la incumplió en todo sentido. Al principio dice, no se harán para ustedes ídolos ni escultura. Dice que ídolo es como decir que no se hagan nada, ¿verdad? Porque los ídolos son como nada. No hay que hacer nada, ninguna imagen. Ellos no tenían que hacer imagen ni siquiera de Dios, ¿verdad? Ni siquiera de su Dios tenían que hacer imagen. No podían. Pero ellos hicieron imágenes de todo tipo de cosas. Estoy resumiendo partiendo de la base que han leído en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia de Israel y vieron que cuando ustedes miran estas cosas, todas estas cosas sucedieron. Sucedieron cosas tremendas por la desobediencia. Cuando dice que se iban a comer a los hijos, hermano, eso sucedió. Si usted, en el sitio de la ciudad de Samaria, ¿te acuerdas que se dividió el reino del norte y del sur? En el reino del norte la capital fue Samaria, en el reino del sur siguió siendo Jerusalén. Y en el norte no hubo ningún rey bueno, aunque hubo profetas extraordinarios como Elías y como Eliseo, entre otros. Cuando citaron a Samaria, ¿se acuerdan de la historia terrible? Se ponen, dos mujeres hacen un acuerdo, dicen, hoy comemos tu hijo y mañana el mío. Y se comen el hijo de una, y al otro día la otra quería que se comieran al otro. Tremendo eso, ¿no? Y le escondía, el otro le escondió. Ahora, uno ve eso, pero Dios les dijo que iba a pasar. Eso no estaba oculto a Dios. Dios les dijo, si ustedes no hacen caso, les va a pasar esto. Si ustedes me abandonan, todo el mal va a venir sobre ustedes. Toda la ira va a venir sobre ustedes. Porque Dios es un Dios que juzga, ¿verdad? Dios les habló mucho, porque Dios les repitió a través de los profetas esta advertencia de la desobediencia. Es lo que los profetas les advertían. Usted mira a los profetas, estaba metiendo lo que le iba a pasar eso que decía acá. Y ellos una y otra vez desobedecen. Y fueron desparramados por todas las naciones de la tierra. Y vieron que dice que la tierra iba a reposar. Quiero volver a una cosa que dice que iba a reposar. Como lo iban a llevar a todos cautivos, la tierra iba a descansar. Del descanso que, como vimos, tenían que darle y ellos no le dieron. ¿Se acuerdan que tenían que cada 70 años guardar un año? No hacer nada. No lo hicieron ellos. Miren, busquen segundo libro de Crónicas 36-21. El que lo encuentre, que lo lea. Ya lo vimos otra vez, pero vamos a recordarlo. Segundo libro de Crónicas 36-21. ¿36? ¿Quién encontró? 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó
hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahí está. Ellos habían estado en la tierra de Israel 490 años. No habían cumplido ni un año, ni un año habían dejado de reposo. Ni un año habían descansado de la tierra. Y eso era como, esa desobediencia, porque la tierra se le había dado a Dios. Ellos lo usaron como se les antojó. No hicieron caso a Dios ni siquiera en eso. Entonces, Dios hizo que se cumpliera esos años sabáticos, 70 años sabáticos. 70, uno por cada, se dan cuenta, ¿no? Uno por cada 70 años que no lo habían cumplido. Eso es palabra de Dios. Cuando pasaron los 70 años de exilio, ellos, como dice acá, se arrepintieron. Bueno, el profeta había dicho que se iban a arrepentir, iban a orar, iban a confesar. Ustedes tienen el libro de Daniel, que Daniel busca los libros, ve que ha pasado el tiempo de los 70 años y ora a Dios y confiesa el pecado, ¿verdad? Pero tuvieron que pasar los 70 años. Y cuando pasan los 70 años, el pueblo se arrepiente y Dios los retorna a su tierra. ¿Me explico, no? Vuelve un pueblo con el corazón arrepentido, que después se va a desviar de nuevo, pero cuando vuelven con el corazón arrepentido. ¿Qué quiero decirle yo? Nosotros tenemos que leer la Biblia para conocer cómo es Dios. Dios cumple su palabra. He estado hablando con algunas personas acerca de los hijos, crianza y eso. Nosotros los padres amenazamos a los hijos, ¿verdad? Mira que te prediqué, mira, ¿está? Y no hacemos las cosas. Ahora Dios no dice, mira, no, Dios dice, no hagas esto porque va a pasar esto. Y si tú no haces, te va a pasar eso. Dios no amenaza. No grita, vamos a decir así. Dios dice, esto va a ser así. Y fue así, ¿verdad? Tremendo eso. Una cosa impresionante. Y otra vez desobedecieron ellos, porque cuando vino Jesucristo, lo desecharon. Y es interesante cómo ellos fueron desparramados por todas las naciones de la tierra. Hay judíos por todos lados. Hay una comunidad judía en Irán. Porque en Irán hay judíos, con sinagoga y todo, porque a veces estamos tan mal informados, las noticias son tan deformadas que no sabemos. En Irán, dice que cuando estaba el antiguo régimen iraní, había como 100.000 judíos. Y el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que derrocó el Ayatollah Khomeini, el viejo, empezó a perseguir a los judíos. Dice como una gran cantidad de judíos persas se radicaron en Israel, pero como 20.000 quedaron. Así que hay muchos judíos. En Irán hay muchos judíos actualmente, con sinagoga y todo. Hasta en Irán hay, que vieron que es un pueblo que son enemigos ahora. Y ustedes recorren el mundo y por todas estas direcciones hay judíos. Están desparramados a causa de su pecado, ¿verdad? Pero acá está diciendo que ¿qué va a hacer Dios? Que los va a traer de nuevo a su tierra. Te lo dice en todas partes, que Dios va a hacer retornar al pueblo a su tierra. Porque, como dice aquí, Dios no los va a desechar, veo que lo dice, no sé si prestaron atención. Versículo 44. Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré, hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Sigue siendo su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, Jehová. Es interesante esto que se reitera en toda la Escritura. Dios lo castiga, pero no lo desecha. ¿Me explico, no? No sé si nos queda claro esto. Son doctrinas muy importantes, porque tienen que ver con la palabra de Dios y
la autoridad de la palabra de Dios y la irrevocabilidad del pacto de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Y la mantuvo y la mantiene. Entonces nosotros podemos ver el pueblo de Israel hoy, que sigue en pecado, alejado de Dios, pero que no es abandonado y es preservado. ¿Me explico? Porque si no fuera así, no existiría más. Y que un día ellos se van a arrepentir, no sé, seguramente cuando la iglesia ya no esté acá, se van a volver a Dios y Dios va a cumplir el pacto con ellos. Y eso, dice, pero yo no soy judío. Nosotros no somos judíos porque tenemos el mismo Dios. Y el Dios de ellos es el Dios nuestro. Y sabemos que es un Dios justo y un Dios que no se olvida de sus promesas, que cumple sus promesas. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Nadie lo va a hacer cambiar. Ni aún el pecado nuestro hace cambiar a Dios. Por eso, un pasaje que me viene a la mente es: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque si no fuera por la gracia de Dios, todos hubiéramos sido consumidos. O sea, el hombre no existiría más si no fuera por la gracia de Dios. Pero el pecado nuestro, el pecado del hombre, no cambió el plan de Dios para el hombre. Dios quiso tener comunión, amistad, compañerismo con el hombre. El pecado lo alejó, pero la gracia de Dios lo puso de nuevo en paz con él. ¿Me explico, no? Por medio de Cristo. Ese es nuestro Dios. Y eso que sabemos, lo podemos llevar a nuestra vida sabiendo que todo lo que Dios ha cumplido va a ser. Ahora, hubo disciplina para Israel. Hay disciplina para nosotros. Yo creo que busquen Hebreos capítulo 12. Busquen Hebreos 12, por favor. Ahora le digo qué versículo y le voy a pedir a alguno de ustedes que el día. Hebreos 12. Vamos del 3 hasta el 11. ¿Quién se anima a leerlo? En voz alta. Dale. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Hasta cuál? Hasta el 12. Hasta el 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muchas gracias, Horacio. El Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros. Hemos sido salvos por gracia, pero no podemos vivir como se nos antoja. No existe eso. Si eres realmente salvo, hijo de Dios, y voluntariamente eliges hacer tu propia voluntad, lo que tú quieres, vas a recibir la disciplina. O sea, Dios lo dice.
No, dice, Gálatas lo dice clarito, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. O sea, hay un principio de siembra y siega. O sea, tenemos que abrir los ojos a los creyentes, porque como es gratis la salvación, nos parece que no podemos hacer nos parece que podemos hacer lo que nos antoja, pero no podemos hacer lo que nos antoja. Si vivimos para nosotros mismos, porque es el pecado definitivo, es vivir para uno mismo. Si uno vive para sí mismo, sea en el área que sea, ¿verdad? Vas a recibir la consecuencia. ¿Me explico, no? ¿Es bueno Dios? Es bueno. Pero la bondad de Dios se encuentra en la comunión con Él, en el compañerismo con Él, en la obediencia a Él. Lejos de Él no hay bendición. Sí, dale. ¿Sabes que no escuché lo que me dijiste? Perdón. No, yo soy sordo. Me siento como muere mucho la columna, me da mucha pensar que falta de respeto a ustedes. Los respeto a todos, pero la columna no tanto. Es muy importante esto porque a veces no sabemos por qué nos suceden las cosas, pero cuando nos ponemos a pensar, como cuando miramos la vida nuestra, decimos, me pasa porque yo no estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas. Y alguien dice, no, pero estoy en la gracia. Sí, está en la gracia, pero la gracia es para vivir libres, para Dios, no libres para el mundo, para el pecado. Entonces, uno tiene que siempre examinarse a sí mismo y ver cuán cerca del Señor está. El Señor siempre nos acepta, somos aceptos por Él. Aceptos, y Él cuando nos acepta, nos limpia del pecado, nos libra del pecado, nos toma para que caminemos con Él, nos toma para que nos identifiquemos con Él, y nos toma para Él manifestarse a los demás a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Manifestarse a través de nosotros a veces puede ser sacrificio. Uno mira en el Nuevo Testamento, Esteban, por identificarse con el Señor, tuvo que venir apedreado, ¿verdad? Pablo y Silas fueron puestos en un calabozo. Y Pedro fue azotado junto con Juan y puesto preso y después lo soltaron. Y Santiago, el apóstol, por identificarse con el Señor, fue decapitado por un rey impío. ¿Se acuerdan? Para que el pueblo se alegrara. Y ustedes pueden atravesar la historia del cristianismo, de la iglesia, y van a ver que es así. Y si nosotros nos identificamos con el Señor, que es lo mejor que nos puede pasar, algo vamos a sufrir. ¿Me explico? Pero si nosotros no nos identificamos con el Señor, si no somos sus discípulos, si no asumimos la obediencia en la vida como Él nos enseña, Él nos va a disciplinar. Porque en el mundo lo que hay es suciedad. Somos sus hijos. A Él le importa cómo vivimos. Él no permite que nosotros vivamos como se nos antoja. Que vivamos para nosotros mismos. Uno ve a veces, ha visto hermanos que se han alejado de Dios, que se han dado cuenta que tienen que volver a Dios, y por no volver ya no están con nosotros. O le han pasado otras cosas. ¿Me explico? Un creyente lejos de Dios no tiene paz, no tiene acomodo. Un inconverso puede vivir pancho en el mundo, porque es del mundo, porque está perdido, es lo suyo. Alguien puede decir, no, pero también le va mal. Hay muchos creyentes, muchos conversos que la pasan bien, ¿eh? Mucha gente que no es creyente la pasa bien. Bueno, el salmista cuando ora
Dice, casi resbalaron mis pies bien de la prosperidad de los impíos, porque están gordos y sus hijos le va bien y no tienen problemas. Dice, pero entrando en el santuario me di cuenta cuál era el fin de ellos. Claro, el que está perdido, que ha rechazado a Dios y vive sin Dios, parece que vive bárbaro, pero a su fin va a ser una sorpresa para él. Aunque se muera a los 100 años. Porque va a ser una sorpresa, porque se va a perder para siempre, es terrible. Es así. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a veces uno dice, pero aquel no es creyente y le va bien. Uno piensa así. ¿Qué es que a uno le vaya bien, no? ¿Qué es que a uno le vaya bien? Que te vaya bien, hermano, es que estés bien con Dios. Y estés donde Dios quiera que estés. Y estés haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y estés viviendo como Dios quiere que vivas. Eso es que te vaya bien. Bueno, así, entonces, como el Dios nuestro es el mismo Dios de Israel, no nos sorprendamos de las consecuencias de nuestra desobediencia. Ahora, si hemos desobedecido, ¿qué debemos hacer? Les pregunto a ustedes. Porque uno dice, yo la verdad que desobedecí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué palabra tengo? ¿Qué palabra me pueden dar a mí? Desobedecí. ¿Qué palabra me pueden dar? Vamos, fuerte, díganme. Desobedecí, ¿qué hago? Sí, y me perdona Dios. ¿Cómo dice? Una palabra concreta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos decir, hermano, tengo para ti las parábolas de las tres cosas que se perdieron. Porque eso, ¿verdad? Dice, mirá, está la moneda perdida, pues está la oveja perdida, el Señor te anda buscando. Y te va a llevar en los hombros con Él al rebaño, ¿verdad? O la parábola del hijo perdido. Él te está esperando, va a salir corriendo a abrazarte. Si vuelves, como vio el pródigo, reconociendo las cosas como hay que reconocerlas. Así que es bueno Dios, es bueno Dios. Es bueno Dios, pero Dios, ¿cuántos pecados nos tolera Dios? ¿Cuántos pecados nos tolera Dios en nuestra vida? 0. 0, sí, pero no tolera ninguno, o sea, un pecadito ahí, ya sabes, un pecadito, no, Dios no tolera eso. O sea, hay que decir, entonces, pero ¿cómo? Entonces me va a matar porque cometo tantos pecados. Dios ¿sabe que Dios es tan sabio? No sé si se han dado cuenta ustedes, que tú vas descubriendo tus pecados de a poco. No sé si te ha pasado eso, hermano. Uno va descubriendo cómo es y lo pecador que es de a poco. Si Dios te iluminara, pusiera la pantalla y vieras todo lo que sos, de golpe te quedás seco ahí, porque es imponente. Pero Dios te va mostrando de a poco, te va ayudando a salir de los pecados de a poco, no sales de todos a la vez. ¿Me explico? Y la responsabilidad de una persona nueva en la fe no es la misma que de una hace años que camina con Dios. La responsabilidad de una persona que se ha convertido siendo parte de una familia cristiana no es la misma que la de una persona que se ha convertido en una familia que no es cristiana. Porque la luz que tenemos nos hace responsables. Por supuesto que Él tiene el mismo propósito para todos, de santificarnos, de que nos parezcamos a Cristo. Pero en la medida que vamos conociéndolo, vamos siendo iluminados, nuestra responsabilidad va aumentando para que seamos como Él y que vivamos como Él. Y quiero decir la última palabra. Porque he pensado muchas cosas. Porque a veces pienso. Sí. Hermano, ¿cómo está la lectura bíblica de ustedes? Vivimos en un tiempo que la gente no lee, hermanos. Y para los jóvenes más todavía. Yo me sorprendo, lo digo con respeto, ¿de dónde se informan los jóvenes? Tu fuente de información de lo que pasa, ¿dónde está tu fuente de información?
TikTok, Instagram. Hermano, te están lavando el cerebro. Te están manipulando el cerebro. Pero eso es la información de las cosas que pasan. Ahora, tu información bíblica, lo que tú conoces de Dios, ¿cómo conoces a Dios tú? ¿Cómo avanzas en el conocimiento de Dios? Si no es mediante el estudio ordenado, sistemático y diario de la palabra de Dios. ¿Cómo avanzas? Y si tú no avanzas así en el conocimiento de Dios, no vas a vivir como Dios quiere. No vamos a ser liberados del pecado. Vamos a estar viviendo en desobediencia a Dios. Me explico lo que digo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuánto has leído de Dios en estos días? ¿Qué día leíste la Biblia? ¿Qué plan tienes de lectura bíblica? Mira que no estoy hablando de que hagas cursos, grandes estudios, ni que hables para dar discursos. No, tú, como persona, ¿estás conociendo al Dios de la Biblia? ¿Qué libros conoces de la Biblia? Porque si uno no conoce la Escritura, perece y no se esfuerza. Y no vive como Dios quiere. Y no podemos obedecer a Dios. Y nos convertimos en desobedientes y cosechamos en nuestra vida las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Me explico, no? A mí no me sirve, digamos, en este sentido, no me sirve que yo haya leído la Biblia, cuando era joven leía mucho la Biblia. Me sirve si ahora soy un lector de la Biblia. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, por supuesto, gloria a Dios que cuando era joven leía mucho la Biblia. Y era solo de pecador. Yo les confieso, yo estudiaba entonces de noche, me pegaba la Biblia, prendí un cigarrillo. Sí, prendí un cigarrillo porque, ¿qué? Yo no me hago propaganda a mí mismo, pero fumaba y me leía la Biblia, estudiaba la Biblia y sacaba punta y todo. Después Dios me enseñó que eso hacía mal a mi salud, que estaba mal. Después aprendí. Un día aprendí. Digo, cuando entra el humo, el Espíritu Santo se achica y nunca más prendí un cigarrillo. Pero gloria a Dios que leía la Escritura. Y por la Escritura Dios me liberó. Y digo a los jóvenes, Dios me liberó, viviendo solo, la Escritura, el conocimiento de Dios, no para hablarle a otro, ni para dar clases ni nada. El conocimiento de Dios para conocer a Dios, yo me liberó de cantidad de pecados que acechan a los jóvenes, que siempre los acecharon y que van a seguir acechando. ¿Me explico? Y me ayudaron a vivir en santidad, y crecer en santidad. No quiero decir algo, crecer en santidad. Porque era, ¿verdad? Uno flor de pecador y va creciendo en santidad. Y cuanto más crece, más falta, más cuenta se da que le falta. ¿Me explico? Entonces les dejo este desafío. ¿Cuánto conoces de tu Biblia? ¿Cómo la lees? ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tienes? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Conoces a Dios? ¿Qué libros has leído? ¿Verdad? ¿Cómo estás en eso? Don Mateo, ¿usted termina? Muy bien. Este es nuestro Dios. Y bueno, me acordaba de varios pasajes. Romanos 6 también, que habla de que tenemos que estar muertos al pecado. Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana y muchos más. Pero bueno, que el Señor nos ayude a vivir una vida que le agrade y que le honre. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y porque por medio de ella podemos conocerte. Y Señor, gracias por el libro de Levítico. Gracias porque podemos ver cómo tú eres, cómo tú piensas, cómo tú actúas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a que Cristo crezca más en nosotros y que nosotros menguemos, Señor.
líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade y que te honre y que sea útil para ti, para tu gloria, Señor. Oramos a ti en nombre de Cristo. Amén.